Primera de Timoteo, en el capítulo 2, Timoteo capítulo 2, en el verso 1 al 3, vamos a leerlo. Y vamos a hacer con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Pablo le escribe a Timoteo y le da instrucciones sobre la oración. Y le dice: exhorto ante todo. La exhortación es algo que hay que tomar en consideración. Es una recomendación. Por eso, hermanos, aquí exhorta Pablo a Timoteo y le dice: ante todo, exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, que se hagan oraciones. Fíjese que está separado. Ustedes acompañen en su Biblia. Ahí está separado por una coma. Que se hagan rogativas, que se hagan oraciones, que se hagan peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Primeramente, ¿por quién hay que hacerlo? Por todos los hombres. El Señor no hace exclusión de personas. El Señor no hace acepción de personas. El Señor extiende su misericordia para justos y pecadores, para todo ser viviente que está bajo el cielo y en esta tierra. Esto también nos lleva a nosotros que debemos orar entonces por toda la humanidad. Debemos orar por los presos, por los enfermos, por los que conocemos y por los que no conocemos. Hay muchas personas que no conocemos nosotros y que están pasando dificultades y situaciones adversas. Y nosotros debemos orar por ellos, por los países que quizás nunca hemos llegado, pero a los que sí podemos poner en nuestras oraciones. Por todos los hombres, dice la palabra. 2. Dice específicamente por los reyes y por todos los que están en eminencia. Los reyes son los gobernantes. Los reyes son los que tienen autoridad, los que tienen jerarquía. ¿Para qué? Para gobernar una nación, para gobernar un país, para dar leyes. De ese rey, de ese gobernante va a depender la población. Porque hay políticas, hay leyes establecidas para cada país y para cada nación. Y dentro de esas leyes hay leyes buenas y hay leyes malas, perjudiciales, leyes corruptas. A su nombre sea la gloria. Por eso dice la palabra que debemos de hacer oración, petición, acciones de gracias por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Quiénes son los que están en eminencia? También todos aquellos que están en cargos públicos, consejeros del rey, consejeros del gobernante. En el caso de nosotros tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y tenemos también el poder judicial. Hay que orar, dice la palabra, por todas esas autoridades y por todos los que tienen un cargo, y la mayoría de ellos, ¿qué es lo que tienen? Tienen asesores. Muchas veces el trabajo no lo hace la autoridad elegida, muchas veces lo hace el externo, el extraño, que no ha sido elegido por el pueblo, porque los traen como hombres de confianza, cargos de confianza que le dan a las personas que, hermano, el pueblo ni los conoce. Ellos son los que aconsejan, ellos son los que hacen las leyes y solamente ponen la firma los que han sido elegidos. El pueblo del Señor no está ajeno a la realidad de lo que pasa en una nación, en un país, en un pueblo.
El pueblo del Señor tiene que estar también inmiscuido. Si bien es cierto, quizás no abiertamente en la política, porque nosotros tenemos una función que es la función espiritual. Nosotros tenemos, hermanos, esa función que aquí Pablo le está enseñando a Timoteo. Que oremos. Nosotros, hermanos, hacemos una función importantísima en la sociedad. La iglesia, la congregación, los hijos de Dios, los cristianos, los creyentes, cumplimos una función importantísima dentro de la sociedad. Y tenemos que cumplir a cabalidad, porque ese mandato, esa posibilidad de intervenir en nuestra sociedad no es dado por un hombre, sino que es dado por Dios. Nosotros, los que hemos creído a la palabra, al evangelio, y los que hemos creído en Cristo resucitado, los que creemos en el Padre eterno que está en su trono de gloria, pues nosotros aquí en la tierra somos embajadores y representantes de ese Dios soberano para velar, hermano, por su creación también. Por eso que nosotros tenemos un papel muy importante dentro de la sociedad. Porque las armas de nuestras milicias, dice la palabra, no son carnales, no son visibles, sino que son poderosas en Cristo Jesús. Son armas espirituales como la oración, como la palabra, la predicación que hoy estamos dando. Son armas que nos ha dado el Señor para representar en esta tierra a nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Dice la palabra entonces que hay que orar por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso es el deseo de Dios. Esa es la manera como deberíamos de convivir en una sociedad. Pero triste y lamentablemente, eso se queda en el papel. Porque lo que hay son guerras. Hoy mismo oímos que quiere, hermano, Estados Unidos comprar, adquirir, tomar posesión de un país, Groenlandia, si es por las buenas o por las malas. China dice lo mismo, Rusia dice lo mismo. Y todos, hermano, quieren repartirse la tierra, hermano, como si fuera un caramelo, como si fuera un pastel. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos, políticos, intereses personales. ¿Usted cree que de esas cosas Dios se agrada? Dios no se agrada de eso. La Biblia, la Escritura dice que Dios tiene en la palma de su mano la creación, la tierra, que Él es el dueño de toda la creación. Mas sin embargo la criatura se rebela contra su creador y quiere, hermano, hacer a su antojo y a su manera. Por eso viene muchas veces la decadencia moral. Por eso viene la desgracia, la debacle económica a un país, a una nación, porque la soberbia llega a la presencia del Señor y el Señor se desagrada. Por eso hemos visto en estos últimos años, hermanos, como una cantidad de personas han salido de su país, dejando sus tierras, dejando sus casas, dejando su familia, dejando su vida, escapando de la pobreza, de la miseria. Porque cuando la mano de Jehová llega a una nación, a una persona, a una familia, no hay otra cosa que se pueda hacer, no hay hombre, no hay nación que pueda soportar, porque Dios es el dueño de toda la tierra. Pero nosotros debemos orar, nosotros no debemos desmayar, y por eso dice, exhorto ante todo, no te olvides, no te vayas a olvidar de esto. El pueblo del Señor debe perseverar en eso. El pueblo del Señor no debe olvidarse cuál es su papel aquí en la tierra hasta que Cristo venga. Cristo va a venir a poner orden, bendito el nombre de Jesús.
Entre tanto que Cristo no viene, nosotros somos los representantes aquí en la tierra, que debemos seguir cumpliendo el mandato de aquel que recibió de parte de Pablo, que hoy ya no está, Timoteo, pero nosotros sí estamos aquí ahora. Y solo que la palabra nos dice que si nosotros queremos vivir quieta y reposadamente, en piedad y honestidad, debemos orar por nuestros gobernantes, por nuestra nación y por nuestras autoridades, por la policía, por el ejército, por los servidores públicos, por los médicos. Cuánta gente muere en los hospitales y hay médicos seguramente que van a escuchar, que ellos saben y en sus manos está poder salvarle la vida y hacer algo para ayudarlos, pero solamente la dureza de su corazón, la insensibilidad que ellos tienen, hermano. Niños, ancianos y personas pierden la vida. Porque no le ponen amor, porque no le ponen conciencia a su trabajo. Te vas para que te operen una pierna y te cortan la pierna que no corresponde. ¿Qué es eso, mis hermanos? ¿Qué es eso? ¿Hasta dónde ha llegado la dureza del corazón? No hay compasión por los demás. No hay amor de servicio por los demás. Y eso es lo que nos dice la palabra, nos recuerda que debemos orar entonces por todas nuestras autoridades, por los que están en eminencia, por los que tienen cargos. Pero el 3 nos dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué cosa es bueno y agradable? Que oremos por todos los hombres, que oremos también por nuestros gobernantes, por los reyes, como dice la palabra, y por todos los que están en eminencia. Eso es bueno delante de Dios. ¿Qué más es bueno delante de Dios? Que vivamos, dice, quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Eso es bueno delante de los ojos del Señor. ¿Usted vive quieta y reposadamente? No, porque la realidad nos dice que mañana te tocan la puerta y te dejan una carta de amenaza. Que tú estás yendo por el mercado y te arranchan la cartera. Que tú vas en el micro y no estás seguro en el taxi, no estás seguro en ninguna parte porque viene el delincuente y te quita la vida, te corta la vida. Uno anda en zozobra, uno anda en temor, pero es ahí cuando viene la palabra del Señor. Nosotros esperamos ¿en quién? ¿En las autoridades? ¿Nosotros esperamos en la justicia terrenal? Sí, es cierto, porque somos también, pertenecemos a esta sociedad. Somos nosotros también parte de esta sociedad. Y como tal esperamos que nuestras autoridades desarrollen un trabajo loable. Pero más allá de eso, nosotros esperamos en Jehová de los ejércitos. Nosotros esperamos en Dios. Pablo le dice a Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, petición con acción de gracias. Entonces hay que ver qué es lo que Pablo está diciendo. Sé que el tiempo es corto, es breve hoy porque es un día de oración, pero vamos a ir desarrollando a lo largo de los servicios que vamos a tener. Y hoy queremos enfocarnos, ¿qué son rogativas? Rogativas. Las rogativas son súplicas intensas, nacidas de una necesidad urgente, donde el creyente se acerca a Dios con humildad y dependencia, reconociendo su fragilidad y la suficiencia de Dios. Cuando una persona se cree autosuficiente, piensa que no necesita de nadie. Pero más sin embargo, cuando una persona acepta su fragilidad,
que somos vulnerables, entonces necesitamos depender de alguien, y ese es Dios. Aleluya. Por ejemplo, una situación, hermano, que supera nuestras fuerzas, como por ejemplo, ¿qué podemos hacer frente a un cataclismo? ¿Qué podemos hacer frente a un terremoto? ¿De qué manera? ¿Vas a ir corriendo y con tu fuerza tú lo vas a detener eso? ¿Vas a ir con tu plata? ¿Vas a decir una llamadita voy a hacer y voy a hacerte una transferencia para que no suceda el terremoto? ¿Qué hacemos frente a esas situaciones? Esas son situaciones que escapan y superan nuestras posibilidades de que nosotros podamos resolver. Gloria a Dios. Los desastres naturales, las plagas, por ejemplo, las epidemias, que viene y va a tumbar al ejército más poderoso, porque con armas no se combate un desastre natural. Frente a eso, entonces, se levanta una oración colectiva y pública, suplicando la intervención divina. Ustedes se acordarán, y yo me acuerdo muy bien cuando pasó por la televisión hace 2 o 3 años, cuando se salió el huaico allá en Chosica. Era como las 5 o 6 de la tarde. Se salió y comenzaron a pasar en vivo y en directo. Cómo venía el huaico, el agua que se había salido y se llevaba las casas. La gente corría de un lado para otro, gritaba, y ahí yo escuché cuando un reportero estaba y alguien cerca había y decía, Dios mío, ayúdame, por favor. Con lágrimas, con llanto, con grito, con súplica, porque ya esa persona había sido invadido por el temor, por el miedo, por la desesperanza, porque la familia, los hijos, las cosas que tenían, lo estaba perdiendo. Entonces no nos creamos tan autosuficientes, porque sí somos vulnerables. El ser humano es vulnerable. Necesitamos entonces solamente una intervención divina, un milagro de Dios puede cambiar el curso y las circunstancias que podamos estar atravesando. Gloria a Dios. Entonces, ahí cuando suplicamos la intervención divina, no como una exigencia, sino como un clamor reverente. Vamos a ver en Lucas, capítulo 1, verso 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Qué había pasado con Zacarías? Zacarías era un sacerdote que tenía su esposa que se llamaba Elizabeth. Era un sacerdote que estaba haciendo ¿qué? Función sacerdotal. Su esposa era de la descendencia sacerdotal porque era hija de Aarón. La palabra dice que ellos andaban en justicia, eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles, pero había una condición en contra desfavorable, que ellos no tenían hijo. ¿Por qué no tenían hijo? Porque Elizabeth era estéril. ¿Y qué podemos hacer? Quizás ahora la ciencia podrá hacer algo, ¿no? Pero estamos hablando de los tiempos, hermano, en que se escribió esto y eso era ya algo que no se podía hacer, nada. Yo he tenido una hermana que ha tenido problemas por eso, porque no podía tener hijos. Cuando no puedes tener hijos, ¿qué hace? El marido te va a dejar porque tú no me puedes dar hijos. Te va a sacar la vuelta. Si no tiene el temor de Dios, te va a sacar la vuelta, se va a ir con otra. Porque quiere hijo, quiere descendencia, es vergüenza para la mujer, se siente mal, se siente incómoda. Y eso es lo que pasó con mi hermana, con el permiso de ella, si lo escucha en algún momento. Pero el enemigo aprovechó de esa situación para llevarlo incluso a cometer un intento de suicidio. Si no fuera por la intervención divina, ella ya no estaría con nosotros.
Ahí vemos nosotros cómo la intervención divina se hace efectiva. Y luego ya cuando nosotros nos enteramos del asunto, fuimos al hospital, hermanos, los médicos lo salvaron. Y oramos con fe, porque nosotros, hermanos, caminamos no por vista, sino caminamos por fe, creyendo que Dios oye y responde la oración del justo. Y oramos conforme a la palabra en el nombre de Jesús para que Dios, la palabra dice que Dios abre la matriz y Dios cierra la matriz. Oramos con todo el corazón para que Dios se glorificara. Producto de ello, hoy mi hermana tiene una única hija como señal para muestra un botón, dicen el proverbio, ¿no?, común. Ahí está mi sobrina. Porque Dios es así. Cuando uno no va con exigencia, sino con un corazón humilde, Señor, ayúdame por favor. Dios oye, Dios escucha, porque Dios está interesado en solucionarnos, en darnos ¿qué? Quietud, reposo, bienestar. Gloria a Dios. Entonces, dice que había otra condición con esta pareja, que eran viejos, eran mayores, eran ancianos. Posibilidades ya no había, mis estimados, mis amados, no había. Gloria a Dios. Era estéril y eran ancianos. Había claramente una imposibilidad que humanamente no se podría superar, no se podría resolver. Mientras el sacerdote cumplía funciones dentro del santuario del Señor, había una multitud del pueblo que estaba afuera. Mire, quiero que vayamos a leer el verso 8, del 1:8 en adelante. Dice la palabra: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Qué estaba haciendo el hombre? A pesar que no tenía hijo, a pesar que tenía, hermano, esa situación que quizás lo avergonzaba en la sociedad, en público, pero él ¿qué estaba haciendo? Cumpliendo lo que Dios le había encomendado. Por eso que nosotros en la circunstancia que nos encontremos no debemos abandonar. Y el otro día decía que mantengamos que firmes nuestra profesión, que mantengamos firmes el camino que hemos elegido, seguir al Señor. Que mantengamos firme la fe de nuestra esperanza, que es haber creído en el Señor Jesucristo y en su palabra. Él estaba haciendo su trabajo. El verso 10 dice, y toda la multitud, él dice que estaba ¿dónde? En el santuario. Y toda la multitud del pueblo estaba ¿dónde estaba? Afuera. ¿Y qué estaban haciendo? Orando a la hora del incienso. Había entonces oración personal porque él estaba abocado en el santuario. Había oración personal y había una oración colectiva y pública. Esa entonces, ¿qué es? Esas son las rogativas. Y esto trajo una respuesta de gracia, de misericordia, porque esas son las oraciones de humildad. Cuando un pueblo se junta, cuando una nación ora al Señor, quiere decir que está diciendo: nosotros no somos autosuficientes, nosotros, Señor, te necesitamos a ti. Y eso es lo que estaba haciendo este pueblo. Y esto trajo una respuesta de gracia, de misericordia, la intervención divina que rompía y desafiaba toda lógica y posibilidad. Porque todos decían: Zacarías, no pasa nada, porque Elizabeth es estéril. Encima ya son viejitos, ya no pasa nada con ellos. Pero la intervención divina, hermano, cuando la respuesta de Dios viene, es eso, desafía la lógica. Desafía, hermano, todo lo que humanamente sea posible, o imposible más bien. Gloria al nombre de Jesús. Disipando completamente, hermano, la duda, el temor, porque eso es lo que trae cuando tú tienes un problema, cuando tienes una circunstancia. ¿Qué te trae, hermano? Duda. ¿Será? ¿No será? ¿Me moriré? ¿No me moriré? El cáncer que me han dicho, me han detectado, ¿me sanaré? ¿No me sanaré? ¿Cómo será?
¿Qué será de mis hijos? ¿Cómo será de mi casa? ¿Qué va a ser ahora de mi vida? ¿Cómo trabajaré? ¿Cómo haré? ¿Quién comeré? Mi marido no está. Se ha muerto. Ahora el hijo, que el único que tenía, se fue al extranjero. ¿Ahora qué voy a hacer? Hay mucha gente que quizás hoy mismo está viendo esa circunstancia y su corazón se está llenando de temor, de angustia. Pero cuando la respuesta de Dios viene, disipa todo ello, el temor, esa barrera, el muro, el problema, la angustia y muchas veces, hermano, la vergüenza. Porque para en ese tiempo no tener hijos era una vergüenza, ser estéril era una vergüenza. Pero todo ello, hermano, la gracia de Dios, la respuesta de Dios lo trae abajo. Y con ello también el sufrimiento, lógicamente, y el dolor. Por eso, hermanos, el Señor recomienda que ante todo hagamos estas cosas. Que comencemos, hermano, haciendo oración. Gloria al nombre de Cristo. Y para finalizar, vamos a Filipenses 4:6. La carta de Filipenses es una carta de ánimo como usted no tiene idea. Pablo escribe esta carta para animar al pueblo de Filipenses, un hombre que necesitaba en nuestra realidad. Alguien que está en prisión, necesitaríamos que vayan a ayudarnos, a animarnos. Si no estás en prisión, estás con un problemita y ya te quieres echar por la borda. ¿Qué será un día si estás en prisión? Gloria a Dios. Pablo le dice en el 4:1 en adelante, dice: así que hermanos míos, amados y deseados. Mire cómo Pablo hablaba al pueblo. Cuando el amor de Dios está en el corazón verdadero, hay un amor no fingido, no hipócrita, es sincero. Y qué lindo, como Pablo le dice: así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Oye, hermano, el hombre estaba, hermano, en fuego, no estaba triste, no estaba apagado. Ay, ¿qué será de mí? Ya me moriré, ya soy viejo, en la cárcel seguro que... No, hermanos, él estaba en fuego. Gloria a Dios. Y eso es lo que Pablo también está diciendo. Que les ruego que tengan un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti. Él estaba exhortando. Él estaba diciendo: Timoteo, no te vayas a olvidar. Timoteo, no te vayas a perder. Timoteo, no vayas a flaquear. Timoteo, no vayas a perderte. Timoteo, no te descuides. Timoteo, tú tienes que estar al frente como ejemplo. Tienes que esforzarte. Timoteo, no sé cuántos Timoteos estamos aquí en esta noche y el Espíritu Santo nos está diciendo: hay que esforzarnos. Te exhorto que mantengas firme tu profesión, que te levantes en el nombre de Jesús. Puedes estar llorando, puedes estar triste, puedes estar en abandono, pero el Señor no te ha dejado, mujer, no te ha dejado, varón. El Señor está contigo porque Él lo ha prometido, que va a estar todos los días hasta el fin. A su nombre sea la gloria. Y aquí está la clave de este asunto. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre sea la gloria. Tranquilo, tranquila. No te preocupes. ¿No tienes seguro de vida? No te preocupes. ¿No tienes, hermano, liquidación? No te preocupes. El Señor es el que sustenta. El Señor es el que provee. Él es proveedor. Él es el que bendice. No tienes marido, Él es tu marido. Así dice la palabra. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, mis amados, vamos a ir desarrollando todo lo que enumera, pues, Pablo a Timoteo cuando dice que se hagan rogativas. Hemos visto entonces qué son las rogativas. Súplicas públicas,
reconociendo nuestra fragilidad y la dependencia de Dios. Necesitamos de Dios. Eso serían las rogativas. Y luego iremos viendo ya las oraciones, las peticiones y la acción de gracias. Incline su rostro, vamos a orar. Padre bueno, Dios soberano que estás en los cielos, te agradecemos por tu palabra en esta noche. Señor, seas bendecido, seas glorificado, seas alabado, loado, mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Gracias te damos, Dios bendito, Dios del cielo, por todas tus maravillas, por todos tus favores. Gracias, Señor, gracias. Oramos en esta noche, Señor. Vamos a orar también ya, Señor, por todos nuestros hermanos, por nuestra nación, por nuestro país, por nuestras autoridades. Señor, para que usted le dé sabiduría y entendimiento. Para que usted, Señor Padre, pueda ayudarnos a vivir, como dice tu palabra, quieta y reposadamente, porque esto es agradable delante de usted.